Buenas noches. En abril de 2017, Juan Manuel García Bejarano, quien entonces era el organizador de la Feria de Cuernavaca en Morelos, fue asesinado en plena cabalgata. Usted recordará ese crimen. El recorrido a caballo por la ciudad marcaba el arranque de la feria. Un hombre se acercó y le disparó 3 veces en el tórax. Las autoridades detuvieron a José Fierro Escobar, quien se declaró durante su juicio autor material del homicidio, es decir, el asesino. Ante el juez, declaró algo más. Contó quiénes y cómo lo contrataron para matar a García Bejarano. Implicó directamente al entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Imagen Noticias tuvo acceso al video, a las imágenes de las declaraciones en el juzgado que usted va a ver hoy, esta noche, por primera vez, las mismas en las que involucra al actual diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, entonces, decía yo, alcalde de la capital de Morelos. Me visitó una persona, un amigo, y me dijo, ¿sabes qué? Hay un jale. Entre 9 y 10 de la mañana sonó el timbre de la casa. Entraron 3 personas, una persona alta, gorda, güera, pelo cano, con un acento español, con un folder en mano. Con él iba una persona conocida como Cuauhtémoc Blanco. Es más, él era, y otra persona más. De ahí, el Cuauhtémoc le hizo así a la otra persona que estaba atrás de él. Se desgancha la maleta, la pone en el comedor y saca los fajos de billetes y me los muestra. Aquí está para ustedes. Digo, sí, está bien. Ellos empezaron a platicar, empezaron a decir que no tenían mucho tiempo, que traían poco tiempo para estar ahí con nosotros. Me empezó a decir el señor Gordo que esto no se podía fallar, que no tenía que haber falla. Se empezaron a despedir, se dieron la vuelta, se fueron. Todavía Cuauhtémoc me hizo así. Suerte. Se fueron. Yo me quedé todavía como unos 15 o 20 minutos en el comedor viendo la foto. Subí al cuarto, conté el dinero. Llegamos al lugar donde fue donde pasó el caso y fui yo quien disparé. Por primera vez vemos a Fierro Escobar declararse el homicida material, confesarse él el asesino del que, según él, Blanco fue autor intelectual. Fierro Escobar fue sentenciado a 45 años de prisión. En una carta pública, Blanco calificó de absurdas, de infundadas las acusaciones. En este contexto, ¿qué sigue para el diputado federal Blanco? En este otro caso en el que ha sido señalado. ¿Qué viene para él? Lo veremos. Por lo pronto, mañana habrá definiciones en la Cámara de Diputados sobre su caso. Más adelante le voy a contar sobre este proceso de desafuero que podría continuar o no contra él. Pero antes, el Gabinete de Seguridad Federal informó sobre la detención de José Gregorio Lastra, alias el Lastra o comandante Lastra, en la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México. Este hombre señalado de reclutar a personas para el cártel Jalisco Nueva Generación y estaba a cargo del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, según las autoridades. Un juez federal lo vinculó a proceso por los delitos de narcomenudeo y por portar un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con el agravante de haber sido servidor público, es decir, de haber formado parte de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Según el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el comandante Lastra reclutaba así. Utilizaban redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas, principalmente en TikTok. De estas cuentas ya se desactivaron 39.
Algunas de estas publicaciones ofrecían un puesto como guardias de seguridad, con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en Rancho Izaguirre. En el rancho eran adoctrinados y se les capacitaba en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento duraba aproximadamente un mes. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y eran asignados a distintos estados. Se sabe más. El secretario García Harfuch informó que el Astra obedecía órdenes de Gonzalo Mendoza, el Sapo, líder regional en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, precisamente para el adiestramiento. En el rancho Izaguirre hay registro de la operación del Astra. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró su nombre en las libretas, donde apuntaron la identidad con apodos de los reclutas y de los mandos. Esta libreta fue encontrada el 5 de marzo, en su primer día de búsqueda de restos de desaparecidos en ese rancho en Teochitlán. Había también una ficha de búsqueda de El Astra, pero ojo, como víctima de desaparición, fechada en Tuxtla Gutiérrez el agosto del 2020. Mientras las madres buscadoras han señalado el rancho como un campo de exterminio, hoy el secretario García Harfuch aclaró esto. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Y siguen saliendo los casos porque a 26 kilómetros de ahí fue cateado otro centro de presunto reclutamiento, adiestramiento y exterminio. Se trata del rancho La Vega, también en el municipio de Teochitlán. Este lugar estaría relacionado con el comandante Lastra. Las autoridades federales y estatales tienen conocimiento de este rancho desde el 29 de enero, porque hay militares, porque ahí guardias nacionales detuvieron a 38 personas, de las cuales 37 fueron liberadas porque habían sido víctimas de reclutamiento forzado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Tengo muchas más historias que contarle esta noche. Quédese, por favor. Comenzamos. La violencia por las disputas entre grupos criminales del narcotráfico están dejando desoladas a comunidades enteras. Es el caso de la Tierra Caliente en Michoacán. Le pregunto, ¿usted ha pensado, ha visto cómo es un pueblo fantasma en pleno 2025? Bueno, pues recorrimos uno. Mire. Estas son las imágenes captadas durante un recorrido por la comunidad del alcalde municipio de Apatzingán, Michoacán, que retratan las condiciones de un pueblo sin gente, tiendas cerradas y caminos vacíos, casi un pueblo fantasma. Según el último censo del INEGI realizado en el 2020, en la comunidad del alcalde habitaban 344 personas, pero al 21 de marzo del 2025, solo 5 casas estaban ocupadas, con no más de 20 personas en total. El último desplazamiento forzado se reportó hace una semana, tras registrarse enfrentamientos entre civiles armados. A mis espaldas podemos observar una de las decenas de viviendas que están en situación de abandono. Se pueden replicar estas imágenes en prácticamente toda la localidad. Algunas de las puertas incluso son forzadas por los propios integrantes del crimen organizado, que aprovechan que las familias han huido para poder ingresar a sus casas y pues poder llevarse lo que a ellos les pueda servir. Los habitantes se topan con caminos minados, rutas de terracería que hacen más difícil detectar algún elemento extraño que advierta el hallazgo de un explosivo. Se ve como escarbado, donde se ve como recién abierto. O algún objeto en la vía, por ejemplo, ves ahí que en medio se ve algo, pues evadir
cualquier cartón, bolsa, objeto. Los techos de lámina están perforados por balas o los explosivos que son lanzados desde drones en la comunidad del Alcalde y el Guayabo. Realmente deseo, gracias a Dios, que no nos pasó nada. En esta iglesia por el momento pues no se oficia misa debido a las situaciones de la violencia, de la delincuencia organizada. En el piso podemos observar algunos de los restos de la lámina, de los explosivos que son lanzados por los integrantes del crimen organizado, que son lanzados a todo tipo de viviendas, escuelas, iglesias. Y debido a este tipo de situaciones, pues se ha hecho prácticamente insostenible permanecer en el Alcalde. Y veíamos las imágenes en el camino de estos hoyos por las minas que explotan. Bueno, en Apatzingán, en la comunidad de Puerta de Alambre, ahí mismo, un campesino limonero resultó lesionado precisamente por la explosión de una mina terrestre en su camión de redilas. Mire cómo quedó. Iba por un camino de terracería con rumbo al Tianguis Limonero de Apatzingán cuando ocurrió el percance, un camino minado en Michoacán. 12 personas fallecieron ayer en un accidente en la Sierra de Santiago, Nuevo León. De acuerdo con las primeras investigaciones, la camioneta van en la que viajaban 16 personas se quedó sin frenos y cayó por un barranco. Esta camioneta se incendió también y provocó un incendio forestal. Se trataba de una familia que había ido a una zona de cabañas en la comunidad de Doctor González y ya venía de regreso a Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde residía. En redes sociales se han compartido fotografías de esta reunión familiar y de las personas que viajaban en esta camioneta. Hay 12 fallecidos, entre ellos 4 menores de edad. En paz descansen. Y pues nada, abrió sus puertas, o debo decir, reabrió sus puertas la Plaza Comercial Izazaga 89, sí, esa del Centro Histórico de la Ciudad de México. Estuvo cerrada 4 meses después del operativo limpieza que derivó en el decomiso de mercancía pirata en algunos locales. Así lucía, mire, esta tarde la recorrimos, negocios ya operan, mientras otros, pues ve usted que están cerrados, están en reparación. Siguen vendiendo prácticamente lo que ofrecían antes de que prometieran que la fueran a cerrar por el asunto de vender mercancía ilegal. Pues, ¿qué no iban a extinguir el dominio de esta plaza? Ya hay letreros para rentar los locales y para ofrecer empleo. Según los locatarios, cuentan con asesoría para que no llegue piratería a ese edificio. ¿Qué piensan los locatarios? ¿Qué sienten los locatarios? ¿Miedo? Un poco de incertidumbre, pero no creo que vuelva a pasar. Todavía está más regulado el tema de la piratería, sí, para que no nos vuelvan a clausurar. Llevamos como 2 semanas más o menos ya trabajando. La gente pues se fue a otras plazas, como que se fueron a Plaza 38 y ya no van a regresar aquí. Entonces normalmente ahorita están siendo como nuevos. Ya hay compradores que entran por productos y hasta curiosos que solo van a ver pues qué están vendiendo. Sin embargo, sí ven mal que haya varios negocios cerrados. Dentro de algunos meses ya se empieza a la reapertura, ¿no? O sea, esperemos que regresen las tiendas y todo, y si no, pues ya tendremos que conformarnos. Comprar en otro lado, sí, y bueno, comprar más caro, obviamente. No, está todo cerrado. Es una tristeza. Desanimada. Hay que respetar las leyes. ¿Qué dicen las autoridades del gobierno federal? Bueno, la Secretaría de Economía había anunciado, repito, que iniciaría un proceso de extinción de dominio del inmueble. Incluso, ahí vemos esta publicación de noviembre del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mencionando que se presentó la denuncia contra este inmueble dedicado al contrabando, la piratería y a las actividades ilícitas. Preguntamos esta noche a la Secretaría de Economía. Nos dijeron que continuarán con el proceso para lograr la extinción de dominio, el cual es un proceso legal largo y muy complejo. El que sí ya se pronunció fue el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto. Él anunció que van a verificar que en esta plaza se vendan productos de manera legal. Señaló que sigue el proceso contra más de 200,000 productos ilegales decomisados y se prevé que sean destruidos entre los meses de abril y mayo próximos. Advirtió que el operativo limpieza, como ellos le llaman, va a continuar.
Y ahí lo tienen. Es el rostro del Papa Francisco que nuevamente le ha dado la vuelta al mundo. Marinelli Stremamuno está en el Vaticano. Tú tienes noticias alentadoras sobre el Papa Francisco. Buenas noches. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Tras 38 días de hospitalización, finalmente el Papa Francisco regresó al Vaticano, llenando de alegría a la comunidad católica. Sin embargo, su retorno también marca el inicio de una nueva etapa en su pontificado, dada su frágil condición física y a la dificultad que aún presenta para hablar. Ahora deberá guardar reposo durante 2 meses, limitando los encuentros y delegando algunas de sus actividades. No lo veremos presidiendo misas y probablemente tampoco podrá participar en los multitudinarios eventos de la Cuaresma y el Año Santo. Pero a pesar de estas limitaciones, su liderazgo sigue firme. Uno de sus asesores más cercanos, el cardenal Víctor Manuel Fernández, aseguró que esta será una nueva etapa fecunda para la Iglesia y para el mundo. Y Francisco lo ha demostrado incluso desde el hospital, pues aprobó un calendario de trabajo de la Iglesia para los próximos 3 años. Lo que sabemos es que desde su habitación en Casa Santa Marta, la número 201, el Papa deberá continuar con su tratamiento farmacológico para recuperarse completamente de las infecciones respiratorias. También debe hacer fisioterapia, tanto física como respiratoria, clave para que pueda recuperar la voz. Mientras tanto, el Vaticano se prepara para una importante visita, pues el próximo 8 de abril los reyes de Inglaterra llegarán para celebrar el jubileo y fortalecer los lazos con la Iglesia anglicana. Sin embargo, aún no está confirmado el encuentro entre Francisco y el rey Carlos. Seguiremos muy pendientes de los detalles y de la evolución del Papa Francisco. Regreso contigo, Nacho. Muchas gracias por el reporte. Bueno, regresando a nuestro país, noticias que tienen que ver con la política. La semana pasada, Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, viajó a Francia, en Europa, para reunirse con líderes parlamentarios. En redes sociales se filtró esta fotografía del senador en una cabina de business class. Las más caras, las más cómodas. Según la página de Air France, el costo del viaje ronda los 130,000 pesos. ¿A dónde se fue la austeridad que tanto defendía el presidente del Senado o que defiende? Bueno, Fernández Noroña, el senador, asistió a la reunión de presidentes de parlamentos de Europa. Esto ocurrió en Estrasburgo, en Francia, donde tuvo una participación de 5 minutos. Es decir, el viaje fue para hablar 5 minutos con 52 segundos, una participación que él dice fue destacada y con dignidad. Aunque las curules, pues, se veían vacías. Usted ahí estaba viendo también la imagen. En sus redes sociales presumió su asistencia al Consejo Europeo y su encuentro con líderes parlamentarios de Europa. La mañana del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que cada quien puede decidir cómo viajar siempre y cuando no se usen recursos públicos. Y que ella, siendo presidenta, no viaja en primera clase. Nunca la hemos visto viajar en primera clase como primera mandataria. Pero bromeó con que Noroña es alto. Horas después, desde Francia, el senador tuvo que responder. Reto a todos los periodistas a que dicen que viajé en primera, a que si demuestran que viajé en primera, yo me retiro de la política. Pero si no viajé en primera, ellos se retiran de la política. Digo, de la actividad disque periodística, porque periodistas no son nada. Reto a quien me demuestre que viajé en primera y me retiro de la política. Hoy Fernández Noroña aceptó que viajó en primera, pero que él lo pagó. Pues no que no. La diferencia, dijo Noroña, es que viajó en business class, lo cual es muy diferente a un boleto de primera clase. El viaje lo pagué con mi dinero. Recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello duro trabajo. Entonces sí, bueno, ya lo que él había prometido que iba a hacer si se lo demostraban, ya queda de él. Y le decía al arranque del noticiero que habrá definiciones mañana con el tema del desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Aunque la sección instructora rechazó su desafuero, ahora le toca al Pleno tomar una decisión. Pasa al Pleno
la propuesta de notoriamente improcedente porque no se acreditan todos los requisitos de procedibilidad que nos marca la ley. La determinación de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, que representantes de Morena y Partido Verde tomaron el jueves en la sección instructora, desencadenó una inédita rebelión entre legisladoras de distintas bancadas, que el viernes, en la Comisión de Igualdad de Género, hicieron un llamado a todas sus compañeras a marcar la diferencia, cuando el dictamen se someta a la votación de los 500 diputados. El mensaje siguió sumando voces en redes sociales este fin de semana, con pronunciamientos de legisladoras y simpatizantes de Morena que adelantaron su voto en contra del carpetazo, argumentando que el acusado de intento de violación por su media hermana debe dar la cara. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la única mujer coordinadora de una bancada pidió llevar el tema este martes al Pleno y se sumó al llamado. Si las mujeres estamos de acuerdo en partir de le creemos a la víctima, deberíamos de regresarla a la comisión para que la regresen a la fiscalía, hagan el trabajo correspondiente, pidan lo que tienen que aclarar y puedan traerlo al pleno de nuevo lo más rápido posible, no siguiendo revictimizando a la víctima. El vicecoordinador de los diputados del PAN y la vicecoordinadora de ese grupo adelantaron su voto en contra. Nosotros no prejuzgamos si hay delito o no lo hay. Lo que lastima es que se use el fuero como paraguas de impunidad para ni siquiera investigar. Es decir, no llegamos todas cuando a una sola mujer ni siquiera se le escucha. Sin garantizar una votación favorable a la causa de las mujeres, la vicecoordinadora de Morena confió en sus compañeros de bancada. Esto no es un tema de partido, sino es un tema de congruencia. Y que yo no estoy culpando a nadie, pero sí creo que debemos de apoyar a las víctimas a que estén en igualdad de condiciones y cuando quieren denunciar a un hombre poderoso, que nadie se deje presionar por nadie. Y aunque en los pasillos de la Cámara esta noche se da por hecho que todo quedará en una rebelión de papel, el jefe de los morenistas pidió esperar, asegurando que de su parte no habrá línea. No sabemos si hay que esperar mañana, ¿no? Con nadie ha hablado, cada uno tiene su propio criterio. En el tablero de San Lázaro quedarán registradas las definiciones de los 500 diputados, a favor, en contra, en abstención o como ausentes. ¿Cuál será la de Cuauhtémoc Blanco, que hasta ahora nada dijo de la exoneración que le regala el dictamen? ¿Qué será? Mañana se lo voy a contar. Por lo pronto, más noticias. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio a conocer que el Interpol emitió una ficha roja de búsqueda contra Silvano Aureoles por su aparente participación de un desfalco al Estado de 3.412 millones de pesos. La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, sostendrá este viernes una reunión en la Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente. En las elecciones extraordinarias en 4 municipios de Puebla, Morena obtuvo el triunfo en las alcaldías de Axotoxco de Guerrero, Chignahuapan y Xiutetelco, mientras que el PAN se llevó Venustiano Carranza. Banco de México ya domó a la inflación. Eso que nos tuvo tan preocupados durante la pandemia ya dejó de ser un problema. Se dio a conocer por el INEGI la inflación de la primera quincena de este mes, la tercera más baja de la historia para este mes. Es una inflación que ya no es problema. Ya volvimos a tener una inflación como la que tuvimos entre 2013 y 2019. Y de ahí que Banco de México tenga espacio más que suficiente, más que sobrado, para esta semana disminuir otros 50 puntos base la tasa de referencia, es decir, volver hacia niveles del 9%. La inflación, que esta es la nota que nos debe importar, está totalmente domada. Échame la cámara. El que no está domado, Nacho, es Donald Trump.
Ahora ya dice que a lo mejor no le aplica aranceles a unos y a otros, sí. Vamos, de locura, Nacho. Bueno, a ver si no se revelan chats de WhatsApp, ¿no? Midiendo las aguas para los aranceles. Y en esos chats, otros periodistas invitados sin tener que estar ahí. Más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de iniciativas de reforma que incluyen acciones para la alerta, búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la creación de una plataforma única de identidad con el objetivo de facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada por particulares. Autoridades federales detuvieron en Sinaloa a Jesse Kevin N. y Juan Carlos N., presuntos homicidas de los niños Gael y Alexander, quienes fueron atacados a balazos cuando viajaban con su papá en un auto que intentaron robar en enero pasado. La principal línea de investigación del asesinato del secretario de Seguridad de Tulum, José Roberto Rodríguez, es la venganza de grupos criminales debido a las acciones efectivas que había llevado a cabo. Este lunes le rindieron un homenaje en el estado. Mario N., vecino y principal sospechoso de la muerte de Toñito en San Pedro, Xictepec, fue vinculado a proceso por portación de arma prohibida. Vecinos y familiares del menor se manifestaron afuera del penal para exigir justicia. Con esto me despido. Gracias por habernos elegido. Se quedan con ¿Qué importa?